Se bajó las mangas antes de que la mano de él pudiera alcanzarla. No lo hizo despacio, ni con indiferencia, sino con la velocidad ensayada de una mujer que lo había hecho 10,000 veces antes. Sus ojos no se encontraron con los de él. Nunca se encontraban con los de nadie. Simplemente se quedó allí, en el amargo frío de la montaña. Aferraba su bolso de viaje contra el pecho como un escudo, y esperaba lo que viniera después. Ese fue el momento en que Gideon Cole comprendió que a esta mujer le habían hecho algo que no tenía un nombre limpio. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola parte. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Ahora, quédate conmigo. Porque lo que sucede a continuación, dentro de esa cabaña en la montaña, cambiará tu forma de pensar sobre el silencio, la supervivencia y lo que realmente significa ser visto. La diligencia llegó tarde. Luchó contra el último tramo de camino helado como si no tuviera intención de llegar. Gideon la oyó antes de verla. El crujido de los ejes, el conductor maldiciendo en voz baja, los caballos resoplando con fuerza por sus fosas nasales en el frío. Llevaba casi 2 horas de pie fuera del puesto comercial Ridgeback, y no se había movido mucho. Eso era algo que la gente que lo conocía entendía de Gideon Cole. No se inquietaba, no caminaba de un lado a otro, esperaba como esperan las montañas, completamente quieto, absolutamente seguro. Tenía 38 años, era ancho de hombros, tenía unas manos que se habían agrietado y curado, y vuelto a agrietar tantas veces que ya no le molestaban. Había pasado los últimos 11 años en las tierras altas de los bosques, por encima del Bitterroot, colocando trampas en otoño, cortando y vendiendo madera en verano, y sobreviviendo a inviernos que mataban a los hombres que no prestaban atención. Era bueno sobreviviendo. Era menos bueno en todo lo demás. La carta de la agencia matrimonial por correspondencia Hargrove tardó 3 meses en llegarle, y otros 2 meses en asentarse en su mente antes de que hiciera algo al respecto. No era un hombre que tomara decisiones rápidas que no pudieran deshacerse, pero el invierno anterior casi acaba con él. No por el frío o el hambre, sino por el tipo de silencio que oprime el pecho de un hombre como una piedra hasta que ya no puede respirar bien. Apenas lo había superado. Y en la primavera había escrito la carta, enviado la tarifa y esperado. La agencia le había devuelto una sola fotografía y un nombre. Maeve Callahan, viuda, de 34 años de edad, de los territorios al este del Missouri. La fotografía mostraba a una mujer con la espalda recta y el pelo oscuro, y unos ojos que miraban directamente a la cámara con una expresión que Gideon no había podido descifrar. No importaba cuánto tiempo la estudiara, decidió que estaba bien. No necesitaba entenderla, necesitaba una compañera, alguien con quien compartir el trabajo, el silencio y el peso de otro invierno. Eso era honesto, y él era un hombre honesto. La diligencia se detuvo con una sacudida. El conductor bajó sin ceremonias y abrió la puerta. Salieron 3 pasajeros. Un comerciante corpulento que empezó a discutir con el conductor por un baúl. Un hombre mayor con cuello de predicador que no miró a nadie. Y luego, ella. Bajó con cuidado, con una mano en el marco de la puerta. Se quedó quieta un momento mientras sus ojos se acostumbraban a la luz gris y plana. Era más pequeña de lo que la fotografía sugería, o quizás era la forma en que se sostenía, encogida, compacta, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Su abrigo era de buena lana, pero gastado en los codos. Sus botas habían sido remendadas al menos una vez. Llevaba un bolso de viaje y nada más. Gideon dio un paso adelante. Señora Callahan. Ella se giró al oír su voz y lo miró. Y algo sucedió en su rostro que él recordaría durante mucho tiempo. No era miedo exactamente, aunque el miedo era parte de ello. Era más como la expresión de alguien que ya ha calculado la distancia a cada salida de una habitación antes de haber dicho una palabra a nadie. Sí, dijo ella, solo esa palabra. Su voz era baja y uniforme, y no le dijo nada. Soy Gideon Cole. Se detuvo a unos metros de ella, lo que pareció la distancia correcta. No le extendió la mano. Algo le dijo que no lo hiciera.
Ha tenido un largo viaje. Estuvo bien. Debe tener frío. Estoy bien. La miró por un momento. Ella lo observaba como una persona observa algo de lo que aún no está segura. Ni hostil, ni cálida, solo vigilante. Sus manos apretaban la correa de su bolso de viaje. Hay comida dentro del puesto comercial, dijo él. Café caliente. Tenemos un viaje de 2 horas hasta la cabaña antes de que oscurezca. Y el camino se pone más difícil en el último tramo. Será mejor comer antes de empezar. Ella asintió una vez y lo siguió adentro. Y esa fue toda su presentación. Dentro del puesto comercial hacía calor. Olía a humo de leña, a resina de pino y al guiso que la esposa del propietario mantenía en el fogón trasero de octubre a marzo. Gideon pidió 2 tazones y café. Los puso en la mesa más cercana al fuego. Maeve se sentó frente a él, se quitó los guantes y los dobló cuidadosamente sobre la mesa junto a su tazón. No cogió la cuchara de inmediato. Esperó. Y él se dio cuenta después de un momento de que estaba esperando a ver qué hacía él primero. Él cogió su cuchara y comió. Ella cogió la suya y comió. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. La cabaña tiene 2 habitaciones, dijo él finalmente. Una sala principal con la estufa y un espacio de trabajo, y un dormitorio en la parte de atrás. Construí una pared de verdad entre ellas el verano pasado. Hizo una pausa. Usted tendrá el dormitorio. Yo tomaré el catre en la sala principal hasta que las cosas se asienten entre nosotros. Ella levantó la vista ante eso, solo brevemente, y luego la bajó de nuevo a su tazón. Es decente por su parte. Es solo práctico, dijo él. Somos extraños. No hay razón para fingir lo contrario. Ella no dijo nada a eso, pero algo en sus hombros se relajó muy ligeramente, como si un peso que había estado sosteniendo se hubiera movido una fracción de pulgada. Él lo notó. No dijo nada al respecto. Terminaron de comer, él pagó y salieron al carro. Había traído el carro de 2 caballos en lugar del caballo de silla. Sabía que ella necesitaría la caja cubierta para el viaje de su vida. Cargó su bolso de viaje sin pedírselo, lo cual fue un error. Se acercó para cogerlo y ella retrocedió con una repentina y aguda inspiración. Todo su cuerpo se puso rígido, y luego exhaló, soltó el bolso y miró hacia otro lado. Lo siento, dijo en voz baja. Puede cogerlo. Él lo cogió, lo colocó en la caja del carro y no dijo nada en absoluto. Y esa fue la segunda cosa que hizo bien ese día, sin entender del todo por qué. El camino hacia las montañas era accidentado, incluso en los tramos más bajos, y peor donde subía. Y Gideon manejaba los caballos con la confianza fácil de un hombre que había conducido esa ruta en todas las estaciones y condiciones. Maeve se sentó a su lado en el banco, con las manos cruzadas en el regazo. Tenía los ojos fijos en el camino y no habló. Él no la presionó. A los 40 minutos de viaje, una rama crujió en el bosque a la izquierda. Fue un crujido fuerte, el sonido de una pesada rama de árbol cediendo bajo el hielo. Todo el cuerpo de Maeve se sacudió hacia un lado, y su mano voló para cubrirse la cabeza. Duró menos de un segundo. Luego bajó el brazo, se enderezó y miró al frente como si nada hubiera pasado. Gideon mantuvo los ojos en los caballos. «Pasa todo el tiempo aquí arriba», dijo con voz suave. «El hielo se vuelve pesado en las ramas, y se sueltan. Suena peor de lo que es». «Sí», dijo ella, «lo sé». Él no creyó que lo supiera. Pensó que había reaccionado como reacciona una persona que ha aprendido que un sonido fuerte y repentino casi siempre va seguido de algo malo. Pero tampoco dijo eso. La luz casi había desaparecido cuando llegaron a la cabaña. Gideon acomodó a los caballos en el cobertizo. Entró y descubrió que Maeve había localizado las lámparas a tientas en la oscuridad, y había encendido 2 de ellas sin que le dijeran dónde estaban o dónde se guardaban las cerillas. Estaba de pie en medio de la sala principal, mirando la estufa. Cuando él entró, ella se giró. «La caja de fuego está baja», dijo ella. «Yo me encargo. Puedo hacerlo yo». «Está bien», dijo él, y la dejó. Encendió el fuego como una mujer que hubiera encendido fuegos toda su vida, con eficiencia, sin movimientos innecesarios, sin preguntar dónde se guardaba nada. Encontró la caja de leña menuda y la pila de leña junto a la pared trasera, y tuvo la estufa alimentada
y tirando en menos de 10 minutos. Luego se enderezó, se limpió las manos en la falda y lo miró. «¿Qué hay que hacer antes de dormir?», preguntó. «Nada esta noche», dijo él. «Lleva viajando 3 días. Lo que hay que hacer es descansar». Ella pareció insegura ante eso, como si descansar no fuera algo que supiera hacer con la conciencia tranquila, como si estar quieta fuera peligroso. «El dormitorio está por ahí», dijo él, señalando la puerta en la pared trasera. «Hay un arcón para mantas a los pies de la cama con 2 edredones. La ventana tiene un buen pestillo». Ella recogió su bolso de viaje, de donde él lo había dejado junto a la puerta. «Gracias», dijo. Y luego, tras una pausa, como si hubiera decidido algo, «Señor Cole». «Gideon», dijo él, «si le parece bien». Ella lo consideró. «Gideon», repitió, como si estuviera probando su peso. Luego atravesó la puerta y la cerró suavemente detrás de ella, y él oyó el pestillo caer al otro lado. Se quedó junto a la estufa durante mucho tiempo después de eso. Se calentaba las manos y pensaba en una mujer que echaba el pestillo a las puertas desde dentro. En los días que siguieron, Gideon aprendió la forma de su ausencia antes de aprender cualquier otra cosa sobre ella. Se levantaba antes que él cada mañana, no por minutos, sino por horas. Él salía de su catre con las primeras luces para encontrar la estufa ya encendida y el café ya hecho. Y ella estaría sentada a la mesa con las manos alrededor de una taza. Sus ojos estarían en algún lugar más allá de la ventana. Y ella lo oiría venir, se traería de vuelta a la habitación y diría, «Buenos días», con esa misma voz baja y uniforme. Y luego preguntaría, ¿qué había que hacer hoy? Nunca estaba ociosa. Si no había una tarea inmediata, encontraba una. Remendar, limpiar, reorganizar sus estantes de suministros en un orden que tenía más sentido que el que él había mantenido durante 11 años. Lo cual no mencionó, porque ella no estaba equivocada. Se movía por la cabaña como una mujer que necesitaba ser útil, igual que otros necesitan respirar. Pero nunca cantaba, nunca tarareaba, nunca hablaba a menos que le hablaran. E incluso entonces, sus respuestas eran cuidadosas y pequeñas, recortadas al mínimo necesario, como si las palabras fueran una moneda que había aprendido a gastar con moderación. En el 4.º día, a Gideon se le cayó una sartén de hojalata. Había estado alcanzando algo en el estante y calculó mal el borde. La sartén golpeó el suelo con un estruendo que resonó en toda la cabaña. Se dio la vuelta para decir algo a modo de disculpa, y encontró a Maeve pegada a la pared del fondo. Tenía ambos brazos levantados delante de la cara. Volvió lentamente, bajando los brazos, con el pecho agitado por el esfuerzo de controlar su respiración. Miró la sartén en el suelo. Lo miró a él. Su rostro estaba compuesto, pero sus manos temblaban. «Lo siento», dijo ella. «Lo siento. No sé por qué yo...». «No te disculpes», dijo él. Su voz salió más áspera de lo que pretendía, y vio cómo ella se encogía ante la brusquedad, lo que hizo que algo en su pecho se contrajera con fuerza. Recogió la sartén, la puso en el estante y se dio la vuelta. «Fui yo quien la tiró. Culpa mía». Ella bajó la mirada. «Volveré al pan, Maeve». Ella se detuvo. «No tienes que explicarlo», dijo él. «No tienes que explicarme nada. Quiero que lo sepas». Ella se quedó muy quieta, de espaldas a él. Luego cogió la masa de pan y siguió trabajando. Y él volvió a su propio trabajo. Y ninguno de los dos dijo una palabra más al respecto. Pero algo había cambiado, solo un poco. Lo suficiente como para notarlo. En el 6.º día, preguntó si podía caminar por el límite de la propiedad. Él le dijo que sí. Le señaló los marcadores de los límites. Y le dijo que tuviera cuidado con los puntos blandos cerca del arroyo, donde el hielo no era lo suficientemente grueso como para confiar. Estuvo fuera 2 horas. Cuando volvió, tenía las mejillas encendidas por el frío y savia de pino en la manga de su abrigo. Y por un instante pareció una mujer que había estado en un lugar que era suyo. «La línea de árboles del este llega justo hasta la propiedad», dijo ella. «Es un buen cortavientos». «Sí», dijo él. «Mantiene lo peor del viento del norte alejado de la cabaña. Hay una sección del poste de la cerca en el lado sur que se ha aflojado. Puedo enderezarlo si tienes un apisonador de postes». Él la miró. «¿Sabes cómo colocar postes de cerca?».
Sé cómo hacer la mayoría de las cosas, dijo ella. Y no había nada brusco en su voz cuando lo dijo. Era solo un hecho declarado con sencillez. Tuve que hacerlo. Encontró el apisonador en el granero, y ella lo tomó sin ceremonias. Él la siguió hasta la línea de la cerca sur y la observó trabajar. Colocó ese poste correctamente, midió la inclinación, apisonó la tierra como se debe, y probó la tensión de la línea con la palma de la mano antes de darlo por terminado. Lo había hecho antes, y a menudo. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó él. Ella le devolvió el apisonador sin mirarlo directamente. En la propiedad de mi primer marido, dijo, cuando los peones no estaban disponibles. Era la primera vez que decía algo sobre su vida anterior. Él no insistió. Buen trabajo, dijo, y volvieron adentro. Esa noche, después de la cena, él estaba sentado a la mesa limpiando su rifle, cuando ella habló desde el otro lado de la habitación, sin ningún preámbulo. Vine aquí porque no tenía ningún otro lugar a donde ir, dijo ella. No lo estaba mirando. Miraba sus manos cruzadas en su regazo. Quiero que lo sepas. No estoy tratando de engañarte sobre lo que soy, lo que puedo ofrecer. Gideon dejó el rifle y se giró hacia ella, pero no se movió de su silla. ¿Qué eres?, preguntó, sin crueldad. Ella guardó silencio durante un largo momento. Cuidadosa, dijo finalmente, y cansada, y probablemente más problemas de los que pagaste. No pagué por nada, dijo él. Pagué una tarifa a una agencia. No pagué por una persona. Ella lo miró entonces. Lo miró de verdad, la primera vez que le sostuvo la mirada por más de un segundo. Esa es una distinción sutil, dijo ella. Es la única que importa, dijo él. No eres una propiedad. Quiero dejar eso claro desde el principio. Si este acuerdo no te conviene, me lo dices y buscamos otra cosa. No estás atrapada aquí. Algo cruzó su rostro, complicado y rápido. Se fue antes de que él pudiera ponerle nombre. No me conoces, dijo ella. Podrías sentirte diferente una vez que lo hagas. Podría, asintió él, pero no lo creo. Ella bajó la mirada de nuevo. ¿Por qué no? Él lo pensó por un momento. Porque las cosas que te he visto hacer esta semana, el fuego, el poste de la cerca, el estante de suministros, la forma en que sigues el tiempo observando a los caballos por la mañana, esas no son las cosas de una mujer difícil. Esas son las cosas de una mujer que ha tenido que ser capaz sola durante mucho tiempo. Su mandíbula se tensó, apenas. Sí, dijo ella, durante mucho tiempo. Se sentaron en el silencio de la cabaña después de eso. La estufa crepitaba suavemente, mientras el viento soplaba contra los aleros afuera. Gideon recogió su rifle de nuevo y siguió limpiándolo. Maeve recogió la costura que había dejado a un lado, y ninguno de los dos volvió a hablar esa noche. Pero por primera vez desde que había llegado, no se fue a su habitación en cuanto terminaron de cenar. Se quedó en la sala principal hasta que las lámparas se consumieron. Gideon, que había vivido solo el tiempo suficiente para saber la diferencia entre alguien que tolera un espacio y alguien que empieza lenta y cuidadosamente a ocuparlo, Gideon lo notó, y no dijo nada, y pensó que probablemente era lo correcto. En el 9º día, entró después de revisar la línea de trampas del norte. La encontró en la estufa, de espaldas a él. Tenía la manga derecha subida por encima del codo, limpiando algo de la sartén de hierro fundido con un cepillo duro. Estaba colgando su abrigo cuando lo vio, su antebrazo. El moratón era viejo, amarillento en los bordes y de un morado intenso en el centro. Tenía la forma específica de unos dedos apretados con fuerza contra la piel. No era del viaje, no era de la cabaña. Era demasiado viejo para cualquiera de las dos cosas, y demasiado deliberado en su forma. Y había marcas más antiguas debajo, las sombras gris verdosas de heridas que se habían curado antes de que se hiciera esta. Él se quedó muy quieto. Ella lo oyó dejar de moverse y miró por encima del hombro, y cuando vio dónde estaban sus ojos, se volvió hacia la estufa y se bajó la manga con un movimiento suave y ensayado. Sus hombros estaban rígidos. Todo su cuerpo se había tensado. La cena estará lista en 1 hora, dijo. Su voz no tembló. Gideon se quedó en medio de la cabaña con el abrigo a medio poner y el frío de afuera todavía en su piel. Y miró la parte de atrás de su cabeza,
y pensó en cada cosa cuidadosa y terrible que explicaba todo lo que había visto en los 9 días desde que ella bajó de esa diligencia. La puerta con pestillo, el sobresalto, el movimiento constante, la forma en que esperaba antes de comer, la forma en que se había cubierto la cabeza al oír una rama crujir en el hielo. Pensó en la palabra cuidadosa y en lo que realmente significaba aprender a ser cuidadosa. ¿Y quién te lo enseñaba? Colgó su abrigo en el gancho, pasó a su lado hacia el cajón de la leña y empezó a llenar la caja junto a la estufa. No dijo nada de inmediato. Dejó que el silencio se asentara por un momento, y dejó que ella oyera que no se acercaba a ella, que no levantaba la voz, que no le hacía pagar por haber sido vista. Luego se enderezó y la miró de perfil. «Maeve», dijo. Ella mantuvo los ojos en la estufa. «¿Quién te hizo daño?» Ella no le respondió. Eso fue lo primero. Se quedó junto a esa estufa con la espalda recta como un poste de cerca y la mano plana sobre la manga. No se movió, no habló, ni siquiera pareció respirar. Y el silencio se extendió entre ellos como una cuerda demasiado tensa. Gideon tampoco se movió. Se quedó donde estaba, junto al cajón de la leña, y esperó. Porque en 9 días había aprendido que presionarla era como empujar una puerta que se abría hacia adentro. Cuanto más te apoyabas, más firmemente se mantenía. Finalmente, ella dijo, «La cena se quemará si no la vigilo». «Está bien», dijo él. Fue a la mesa, se sentó y no dijo una palabra más al respecto. Pero ella sabía que él lo había visto, y él sabía que ella lo sabía, y ese conocimiento se quedó en la cabaña entre ellos durante el resto de la noche. Como una tercera persona que ninguno de los dos reconocía, sirvió la comida con las mangas bajadas hasta las muñecas. Se sentó frente a él y comió con la misma economía cuidadosa que aplicaba a todo. Y cuando él le pasó el pan sin que se lo pidiera, ella lo cogió y dijo, «Gracias», con esa voz baja. Y él dijo, «De nada». Y para cualquiera que los viera, habría parecido una cena normal entre dos personas normales aprendiendo a compartir una mesa. Pero su mano izquierda permaneció plana sobre su muslo todo el tiempo, sin comer, sin descansar, apretada, como si estuviera sujetando algo. Él lavó los platos esa noche sin pedírselo. Ella se quedó en medio de la habitación y lo observó hacerlo con una expresión que no pudo leer del todo. Había sorpresa en ella, y cansancio, y algo más debajo de ambos que decidió no nombrar todavía. «No tienes que hacer eso», dijo ella. «Lo sé», dijo él. Siguió lavando. Ella fue a su habitación, y él oyó caer el pestillo, y se quedó en el fregadero durante mucho tiempo después de que los platos estuvieran listos, mirando el agua enfriarse. A la mañana siguiente, ella se levantó antes que él de nuevo, como siempre. El café estaba hecho y la estufa alimentada, y ella estaba sentada a la mesa con las manos alrededor de su taza. Pero algo era diferente. Parecía una mujer que no había dormido. Sus ojos eran cuidadosos de una manera nueva. No el cuidadoso vigilante de los primeros días, sino el cuidadoso de alguien que ha estado pensando mucho toda la noche y aún no ha terminado. Él se sirvió café, se sentó y dijo, «Hay una sección de la línea de la cerca norte que necesito revisar hoy. El hielo puede haber levantado algunos de los postes. Iré contigo», dijo ella. Él la miró. «Es una caminata larga. El terreno es accidentado». «Sé lo que es el terreno accidentado», dijo ella. Él no discutió. Cogió su abrigo, ella el suyo, y salieron juntos al frío. Mantuvo el paso con él sin dificultad, lo que ya no le sorprendió. Observaba la línea de árboles mientras caminaban. Como la gente observa las cosas cuando está acostumbrada a prestar atención a su entorno por una cuestión de supervivencia. Sus ojos se movían constantemente, no con nerviosismo, sino sistemáticamente, catalogando. En el tercer poste, se agachó sin que se lo pidieran y presionó la palma de la mano contra la base para probar la inclinación. Y dijo, «Este se ha levantado unos 5 centímetros. No llegará a la primavera sin volver a colocarlo». «No», asintió él. Ella se levantó y se limpió la mano en el abrigo. «También hay levantamiento por helada en el lado sur, bajo la raíz de ese gran alerce. Querrás vigilarlo». «¿Caminaste tan lejos ayer?» «Camino toda la línea cada mañana», dijo ella, «antes de que te levantes». Él la miró fijamente.
Cada mañana. Es útil saber qué hay en la propiedad, dijo ella como si fuera obvio. Saber si algo ha cambiado, si algo ha entrado durante la noche. Él pensó en eso, en una mujer que se despertaba antes del amanecer cada mañana para caminar el límite de una propiedad en la que llevaba 9 días. En un país que no conocía, con un frío que detendría en seco a una persona blanda. ¿Qué estás buscando?, preguntó él. Ella guardó silencio por un momento. Luego, no lo sé exactamente. Solo necesito saber los bordes. Él entendió eso de una manera que no intentó explicarse ni a sí mismo. Volvieron a colocar 2 postes, revisaron la línea hasta el arroyo y regresaron sin prisa. En el tramo de vuelta, ella tropezó con una raíz oculta bajo la nieve y se tambaleó hacia un lado. Su mano salió automáticamente y la sujetó por el codo. Apenas un toque para estabilizarla, que se fue en un segundo. Y ella se puso rígida bajo su agarre durante exactamente un latido antes de recuperarse y encontrar el equilibrio. Y él la soltó. «Lo siento», dijo él inmediatamente. «No». Ella inspiró. «No, eso fue. Solo perdí el equilibrio. Gracias». Caminaron el último cuarto de milla sin hablar. Y cuando volvieron a la cabaña, ella entró y él se quedó en el patio un momento, miró al cielo y respiró. Esa tarde, él estaba partiendo leña detrás del cobertizo cuando oyó su voz. «Señor Cole». Dejó el hacha y se giró. Ella estaba en la puerta de la cabaña. No llevaba su abrigo y tenía los brazos cruzados sobre el pecho por el frío. «Gideon», la corrigió él. «Gideon», dijo ella con cuidado, como lo había dicho la primera noche. «Necesito preguntarte algo». Él esperó. «La agencia», dijo ella. «Cuando les escribiste, ¿qué dijiste que buscabas?» Él pensó en la carta. La había escrito en la mesa de la cocina una noche de febrero, con el viento aullando afuera y su propia voz resonando en las paredes vacías. «Dije que buscaba una compañera», dijo. «Alguien dispuesto a trabajar duro y compartir los inviernos. Dije que no era un hombre de muchas palabras, pero que era constante y que trataría bien a quien viniera». Ella guardó silencio por un momento. «¿Eso es todo?» «Eso es todo». Ella lo miró con esa expresión complicada y llena de capas que empezaba a reconocer, la que significaba que estaba midiendo algo para lo que aún no tenía el instrumento adecuado. Luego volvió a entrar. Él recogió el hacha, volvió a partir leña e intentó no pensar demasiado en lo que ella esperaba que él hubiera dicho. Esa noche, después de la cena, ella habló sin que se lo pidieran por segunda vez. «Por la mañana», dijo, «cuando camino la línea, no estoy buscando amenazas». Hizo una pausa. «Sé que eso es lo que parece. En realidad no creo que vaya a venir nada. Solo que…» Se detuvo. Empezó de nuevo. «Necesito saber cuánto espacio hay a mi alrededor. Necesito saberlo antes de poder asentarme en un día. ¿Tiene sentido?» Gideon dejó su café. «Sí», dijo. «¿Tiene sentido?» «¿Hemos?» Se detuvo. El nombre de él quedó en el aire entre ellos como algo que no había tenido la intención de poner allí. Su mandíbula se tensó. «Mi difunto marido», dijo con cuidado, «tenía una casa muy pequeña. Habitaciones pequeñas, puertas estrechas. No lo estaba mirando. Me acostumbré a saber exactamente dónde estaba todo. Cada pared, cada distancia». Gideon no dijo nada. Mantuvo su rostro impasible y su cuerpo quieto, y la dejó hablar. «Descubro que todavía necesito hacer eso», dijo. «Conocer las distancias, oír los espacios. Es diferente. Lleva tiempo aprenderlo». «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo él. Ella lo miró. «¿No vas a preguntar por él?» «No». «¿Por qué no?» «Porque no lo ofreciste», dijo él simplemente. «¿Y es tu historia para contarla o no?» Su garganta se movió. Volvió a mirar sus manos. «Esa es una cualidad extraña en un hombre», dijo. «¿Lo es?» «En mi experiencia», dijo en voz baja y lo dejó ahí. Él no insistió. Terminó su café, avivó la estufa y dijo buenas noches. Ella dijo buenas noches, y eso fue todo. Pero ella había dicho su nombre. Amos. Lo había dejado salir al aire entre ellos, aunque solo fuera por un segundo. Y eso era más de lo que había hecho en 9 días. Y Gideon Cole, que había vivido solo el tiempo suficiente para entender el valor de los pequeños avances, lo reconoció exactamente por lo que era. 3 días después,
Ella llegó a la puerta de la cabaña a primera hora de la tarde. Su rostro era diferente, tenso y pálido de una manera específica que le revolvió el estómago antes de que ella abriera la boca. «Hay un jinete en el camino del sur», dijo. Su voz era firme. Sus ojos no. Gideon dejó lo que estaba haciendo, se acercó a la puerta y miró hacia afuera. Un solo jinete, moviéndose lentamente, subiendo por la pista desde el paso inferior. No reconoció el caballo. «Probablemente alguien de Ridgeback», dijo. «Harker, quizás, revisando la línea de suministro antes de la próxima tormenta». Maeve no dijo nada. Se apartó de la puerta. Él la miró. «¿Estás bien?» «Sí». Se giró y fue al otro lado de la habitación, al estante de suministros, y empezó a enderezar cosas que no necesitaban ser enderezadas. Estaba de espaldas a la puerta. Tenía los hombros subidos hasta las orejas. La observó por un momento, luego volvió a mirar al jinete. Era Harker. Ahora podía decirlo por el sombrero y la forma en que el hombre se sentaba en el caballo, como si estuviera medio dormido. Levantó una mano y el hombre le devolvió el saludo. Gritó algo sobre el depósito de suministros del este y Gideon salió a hablar con él. Fue breve. Cuando volvió a entrar, Maeve seguía en el estante. Sus manos habían dejado de moverse. Estaba allí de pie, con ambas palmas planas contra las tablas del estante, mirando la pared. «Era Harker», dijo Gideon. «Ronda de suministros. Ya se ha ido». Ella exhaló, larga y lentamente, de forma controlada. «Sé que no era... sabía que no era», empezó. «No me debes una explicación», dijo él. «Parecía una tonta», dijo ella, y su voz tenía un filo duro y avergonzado que a él le dolió oír. «No», dijo él. «Parecías alguien que ha aprendido a ser cuidadosa». Se acercó a la estufa, sirvió 2 tazas de café y puso una en la mesa cerca de ella. «No hay nada de malo en ser cuidadosa». Ella se giró lentamente, miró el café, luego lo miró a él. «¿Por qué eres tan paciente?», preguntó, y había algo crudo en la pregunta, como si realmente necesitara la respuesta y no supiera dónde más conseguirla. Gideon lo consideró. «Una vez tuve una yegua», dijo. «Buen animal. Pero el hombre al que se la compré la había maltratado. El primer año que la tuve, se desbocaba si me acercaba demasiado rápido. No podía tocarle el lado izquierdo sin que se pusiera de lado. Cogió su propia taza. Tardó como 1 año en confiar en mí, lo suficiente como para quedarse quieta». Maeve lo miró fijamente. «Me estás comparando con una yegua». «Estoy comparando la situación», dijo él. «No a ti». Ella lo miró durante otro largo momento. Luego, muy lentamente, la comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa, algo adyacente a una. Algo que tenía la forma de lo que una sonrisa podría llegar a ser, con suficiente tiempo. Fue la primera que le vio, y duró menos de 2 segundos, y le golpeó en algún lugar del pecho que no esperaba. Cogió el café y se sentó a la mesa. Él se sentó frente a ella, y bebieron su café sin hablar. Afuera, el viento se levantó y arrojó un puñado de cristales de hielo contra el cristal de la ventana, y ninguno de los dos se movió. Esa noche, él estaba en la mesa revisando sus registros de la línea de trampas, cuando ella volvió a hablar desde el otro lado de la habitación. Hacía eso, hablaba desde la distancia, como si necesitara el espacio entre ellos para hacer posibles las palabras. «Nunca me golpeó en la cara», dijo. Gideon se quedó muy quieto. «Era cuidadoso con eso», dijo ella. Su voz era plana y distante, como si estuviera leyendo un documento. Sabía lo que la gente buscaría. Amos era un hombre respetado, un anciano en su iglesia. La gente le llevaba sus disputas para que las resolviera. Hizo una pausa. Era muy bueno siendo cuidadoso sobre dónde. Gideon dejó su lápiz. 9 años, dijo ella. Quiero que entiendas que cuando digo que estoy cansada, no me refiero al viaje. Me refiero a... Se detuvo, apretó los labios. Estoy muy cansada, Gideon. Lo sé, dijo él. No puedes saberlo, dijo ella. No con dureza, solo con precisión. No, asintió él. Pero te creo. Ella guardó silencio durante mucho tiempo después de eso. Luego, murió en febrero, pateado por uno de los caballos. Eso es lo que dijo el médico. Una patada en la cabeza. Hizo una pausa.
Eso es lo que todos dijeron. El silencio que siguió tuvo un peso particular. Gideon no se movió, no cambió su expresión. Se sentó con lo que ella le había contado y dejó que fuera lo que era. Maeve, dijo finalmente. Ella lo miró directamente. Lo miró de verdad, como lo había hecho solo unas pocas veces. La mirada cruda y desprotegida de una persona que se ha quedado sin cosas detrás de las que esconderse. «Estás a salvo aquí», dijo él. «Necesito que lo sepas. Pase lo que pase antes. Aquí estás a salvo». Su barbilla se movió, solo ligeramente. Un temblor pequeño y controlado. Se detuvo casi de inmediato. «Todavía no sé lo que eso significa», dijo. «A salvo». «Lo sé», dijo él. «Está bien. No tienes que saberlo todavía. Solo tienes que saber que lo he dicho». Ella lo miró durante otro largo momento. Luego bajó la vista a sus manos en su regazo. «Los moratones que viste», dijo en voz baja. «Hay más. Quiero que lo sepas. No estoy». Se detuvo. Eligió las palabras con cuidado. «No los estoy escondiendo para engañarte. Simplemente no estoy lista». «No tienes que estar lista para nada», dijo él. «No aquí». Ella asintió, muy levemente. Y luego se levantó, fue a su habitación, y él oyó caer el pestillo, y se sentó a la mesa a la luz de la lámpara durante mucho tiempo después. Pensó en 9 años. Pensó en un hombre que sabía dónde ser cuidadoso. Pensó en una mujer que caminaba los límites al amanecer cada mañana solo para saber cuánto espacio tenía. Pensó en la pregunta que le había hecho hacía 4 días, de pie en la misma cabaña, mirando la parte de atrás de su cabeza. «¿Quién te hizo daño?» Ella no había respondido entonces, pero estaba respondiendo ahora, pieza por pieza, de la única manera que sabía. Lentamente, de lado, probando el terreno antes de poner su peso sobre él. Why Gideon, que había pasado 11 años aprendiendo a leer el tiempo, el terreno y el comportamiento de los animales, en un país que te mataría si lo leías mal, entendió que lo más importante que podía hacer era exactamente lo que estaba haciendo: quedarse quieto, mantenerse firme, y dejar que ella encontrara su camino hacia el borde de la luz a su propio ritmo. La tormenta llegó la tercera noche después de eso. Entró rápido, como lo hacían las peores. No se fue formando gradualmente, sino que llegó de golpe. Una pared de viento y nieve que golpeó la cabaña como un puño. Gideon ya estaba levantado cuando empezó, añadiendo leña a la estufa, y oyó abrirse la puerta de ella detrás de él. Estaba en el umbral del dormitorio con el abrigo sobre el camisón y el pelo suelto, y estaba completamente tranquila, no asustada, vigilante. «¿Qué tan mala?», dijo ella. «Mala», dijo él. «Podría durar 2 días. Quizás 3. Ella asintió. «¿Qué tenemos que hacer?» Él la miró. Su firmeza, la forma en que ya estaba calculando, ya buscando ser útil, y pensó que lo que sea que le hubieran hecho a esta mujer no había roto lo esencial en ella, lo había enterrado, pero estaba allí. «Ayúdame a amontonar la nieve contra la pared norte», dijo él. «Ayudará a retener el calor». «Está bien», dijo ella, y cogió sus guantes del gancho junto a la puerta sin que le dijeran dónde estaban, porque había aprendido dónde estaba todo, y salió a la tormenta a su lado. Y trabajaron. La tormenta duró 2 días y medio. Gideon había pasado por peores, pero no por mucho. El viento azotaba la cabaña desde el norte y no cesaba. Una presión constante y abrasiva que encontraba cada grieta en el calafateado y empujaba aire frío a través como agujas. Él y Maeve pasaron el día trabajando por turnos, manteniendo la estufa alimentada, revisando los caballos del cobertizo cada pocas horas, derritiendo nieve para obtener agua. Cuando el barril en la esquina empezó a bajar, ella no se quejó ni una vez, ni del frío, ni del trabajo, ni del hecho de que la sala principal bajaba a casi 0 grados cada vez que alguien abría la puerta. Simplemente agachó la cabeza e hizo lo que había que hacer. Y cuando él decía descansa, ella descansaba exactamente el tiempo que decidía que era aceptable, y luego se levantaba de nuevo. En el segundo día, atrapados dentro por un viento que hacía que alejarse 3 metros de la puerta fuera realmente peligroso, se quedaron sin tareas separadas que hacer, y terminaron en la mesa, uno frente al otro, sin nada entre ellos más que una lámpara y el sonido de la tormenta. Gideon sacó sus mapas. Los extendió sobre la mesa
y comenzó a revisar sus anotaciones en las líneas de trampas, actualizando los marcadores que había movido en noviembre. Le daba a sus manos algo que hacer. Después de un rato, Maeve se inclinó hacia adelante y miró el mapa más cercano a ella. «¿Qué es esta marca aquí?», preguntó, señalando. «Paso de Castores», dijo él. «Uno bueno. Produce bien a principios de invierno. Disminuye en enero cuando se van a lo profundo». Ella estudió el mapa. «¿Los dibujas tú mismo?» «Los empecé cuando llegué por primera vez. Los he ido ampliando cada año». Ella guardó silencio por un momento, trazando una línea con la punta de su dedo sin tocar el papel. «¿Conoces bien esta tierra? ¿La amas?», preguntó ella, y luego levantó la vista rápidamente, como si se hubiera sorprendido a sí misma. «Lo siento, es una pregunta extraña». «No, no lo es», dijo él. Lo pensó honestamente. «Sí, no como amas algo fácil, como amas algo que te ha exigido mucho». Ella volvió a mirar el mapa. «No amaba el lugar de donde era», dijo. «No creo que haya amado nunca un lugar». «¿Qué amabas?», preguntó él. La pregunta aterrizó, y ella se quedó en silencio durante mucho tiempo. Él pensó que no iba a responder. Las mañanas tranquilas, antes de que nadie más se levantara. Leer cuando tenía libros. El olor del pan cuando está justo en su punto. Hizo una pausa. «Cosas pequeñas». «Esas no son pequeñas», dijo él. Ella lo miró. Amos pensaba que sí. El nombre de nuevo. Lo dijo con más facilidad ahora que la primera vez. Como si cada vez que lo decía, le estuviera quitando parte de su poder, reduciéndolo a un tamaño que podía manejar. «¿No permitía la lectura?», preguntó Gideon con cuidado. «Lo permitía cuando estaba de buen humor», dijo ella, lo cual era cada vez menos frecuente. Retiró las manos del mapa y las cruzó en su regazo. Creía que la mente de una mujer era como un campo. Si la dejabas crecer salvaje, no producía nada útil. Necesitaba ser gestionada. Gideon no dijo nada. Mantuvo su rostro impasible y sus manos quietas. «La gestionó», dijo ella rotundamente. El fuego en la estufa crepitó. El viento aulló contra la pared norte. Ninguno de los dos se movió. «La iglesia lo apoyaba», dijo ella. «Su posición, su autoridad. Lo llamaban liderazgo. Lo llamaban el orden natural». Dijo las palabras como se dicen palabras que has oído tantas veces que se han desgastado y perdido su significado original, como piedras de río. «Si yo luchaba, ese era mi pecado, mi fracaso en someterme adecuadamente». «Eso no es Dios», dijo Gideon. Su voz salió más baja de lo que pretendía. «Eso es solo un hombre con una Biblia». Ella lo miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Sorprendida, casi. Como si esa no fuera la respuesta para la que se había preparado. «No», dijo después de un momento. «No lo es». Se sentaron con eso por un rato. La tormenta aullaba. La estufa los mantenía vivos. «El último año», dijo ella sin mirarlo. «Dejé de encogerme. Dejé de encogerme. No sé por qué exactamente. Algo se agotó en mí». Apretó los labios. A él no le gustó eso. Dijo que estaba siendo desafiante, que estaba eligiendo no responder a la corrección. Exhaló. Me golpeaba más fuerte, tratando de recuperar esa reacción, como si fuera algo que yo le debía. La mandíbula de Gideon estaba tensa. Podía sentirla. Se esforzó por mantener el resto de su cuerpo quieto. «Y entonces llegó febrero», dijo ella, «y el caballo lo pateó, y murió. Y todos vinieron a decirme cuánto lo sentían». Levantó los ojos hacia los de Gideon. «Y yo me quedé allí en ese funeral y no sentí nada excepto...». Se detuvo. «¿Qué?», dijo él. «Alivio», dijo ella. «Solo alivio, puro y total. Y luego pasé 6 meses sintiéndome como un monstruo por ello». «No eres un monstruo», dijo él. «No me conocías entonces. Te conozco ahora». Ella lo miró fijamente. «Tú me conoces desde hace 2 semanas». «Sí», dijo él. «Y en 2 semanas te he visto recolocar postes de cerca y amontonar muros de nieve en una ventisca y caminar los límites de la propiedad al amanecer. Te he visto reconstruir el fuego de una estufa desde cero y calmar a un caballo asustado y reorganizar 11 años de caos en mi estante de suministros y hacer algo que realmente tiene sentido». Hizo una pausa.
Un monstruo no hace esas cosas. Su garganta se movió. Bajó la mirada. Una mujer que sobrevivió hace esas cosas, dijo él. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. Tenía un peso diferente, una textura diferente, como si algo que había estado bajo presión durante mucho tiempo se hubiera movido ligeramente hacia la liberación. Luego se subió la manga izquierda deliberadamente, no como la había bajado en la cocina el día que la vio por primera vez. No era el reflejo ensayado de ocultación. Lo hizo lentamente, con los ojos fijos en el rostro de él, observándolo observar. Los moratones eran peores de lo que había esperado. En capas, como había adivinado por el vistazo en la cocina. Múltiples heridas en diferentes etapas de curación, apiladas en la misma piel, como las capas de hielo en la orilla de un río, cada una registrando una estación diferente. Viejas cicatrices plateadas corrían junto a marcas más nuevas de color amarillo verdoso. Y debajo de esas, a lo largo de la muñeca interna, algo que parecía haber sido hecho por una cuerda o una correa. Curado tantas veces que la piel había cambiado de textura permanentemente. Gideon lo miró todo. No apartó la vista, no retrocedió. No hizo lo que ella estaba preparada para que hiciera, que claramente era algo para lo que todo su cuerpo estaba rígido, esperando. Levantó la vista y se encontró con sus ojos. «¿Cuánto tiempo?», dijo. «La primera vez fue el tercer mes de matrimonio», dijo ella. «Yo tenía 25 años». Él hizo los cálculos. Ella lo observó hacerlo. 9 años, confirmó ella. Más o menos. Él asintió lentamente. No le cogió el brazo. No intentó tomar su mano. Simplemente se sentó frente a ella, la miró directamente y dijo, «Gracias por mostrármelo». Ella parpadeó. Eso tampoco era lo que esperaba. «Pensé que tú», empezó, y luego se detuvo. «¿Qué?» Amos decía que era vergonzoso, dijo en voz baja. Que si alguien lo veía, debería avergonzarme, que se reflejaba en mí. Él estaba equivocado, dijo Gideon. Se refleja en él. No se refleja en ti en absoluto. Ella se bajó la manga. Sus manos temblaban ahora por primera vez, no de miedo, sino de algo más duro y complicado que el miedo. El tipo de temblor que ocurre cuando algo que has mantenido rígido durante mucho tiempo finalmente se permite aflojarse con cuidado. «No sé qué hacer con esto», dijo. Su voz era apenas un susurro. «No sé cómo lo he estado gestionando durante tanto tiempo, cargando con ello. No sé qué hacer si no lo estoy cargando». «No tienes que decidir eso ahora mismo», dijo él. «No tienes que hacer nada ahora mismo excepto sentarte aquí». «Eso no es suficiente», dijo ella. «Es suficiente por esta noche», dijo él. «Esta noche es suficiente». Se reclinó en su silla, cerró los ojos y respiró. Y él la observó como se observa algo frágil que ha sobrevivido mucho tiempo contra todo pronóstico, con una especie de respeto feroz y silencioso. Afuera, la tormenta comenzó a amainar. No se había ido, pero estaba más tranquila. El viento pasó de un aullido a un gemido, y luego a algo más cercano al frío ordinario. Cuando abrió los ojos, estaban húmedos en los bordes. No se los secó, los dejó estar. «Tenía gente aquí», dijo de repente. Su voz cambió, más aguda, más limpia. La marea emocional retrocediendo para revelar algo más duro debajo. «En los territorios del este, gente que lo conocía, gente de la iglesia». Gideon se quedó quieto de una manera diferente a la de antes. «¿Qué quieres decir con aquí?» «Quiero decir que cuando la agencia me emparejó y le dije a su hermano que me iba al oeste para volver a casarme, al hermano no le gustó». Miró a Gideon fijamente. Amos tenía tierras, no muchas, pero algunas. Y la iglesia tenía un derecho sobre ellas, a través del consejo de ancianos, que solo se mantenía si yo permanecía viuda en su comunidad. Gideon dejó su taza de café muy deliberadamente. «¿Cuánta tierra?» 160 acres. «Buena tierra de Vega, al este del Missouri». Ella observó su rostro. Su hermano Caleb forma parte del Consejo de Ancianos. Él controla el Comité de Tierras de la Iglesia. Si me vuelvo a casar fuera de la comunidad, el acuerdo que su consejo tenía con Amos sobre la sucesión de la propiedad se derrumba. «Why Caleb sabe a dónde fuiste», dijo Gideon. «Sabe que fui al oeste», dijo ella. «Sabe la agencia que usé».
Puede que sepa más que eso. He estado tratando de no pensar en ello. El peso total de lo que le estaba diciendo tardó un momento en ordenarse correctamente en su mente. No solo había llegado aquí rota y asustada, había llegado aquí siendo seguida, o posiblemente seguida. Había pasado 2 semanas en su cabaña, observando a cada jinete en el camino del sur y caminando los límites al amanecer. No solo porque 9 años de miedo la habían vuelto cautelosa, sino porque genuinamente, específicamente, tenía algo de qué ser cautelosa. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó él. Porque no sabía si podía confiarte esto, dijo ella rotundamente. Porque el último hombre en el que confié algo lo usó para controlarme. Porque necesitaba saber qué tipo de hombre eras antes de entregarte algo que pudiera usarse en mi contra. Él le sostuvo la mirada. Y ahora lo sabes. Estoy empezando a saberlo, dijo ella. Ya no confío en la gente fácilmente. ¿Entiendes eso? Sí, dijo él. Lo entiendo. Caleb, el hermano de Amos, es un hombre frío, dijo ella. Más frío que su hermano en algunos aspectos, porque es más inteligente. Lo planteará correctamente. Vendrá aquí con autoridad eclesiástica y lenguaje legal, y hablará de la santidad de los acuerdos y los derechos de la comunidad. Hizo una pausa. Y debajo de todo ese lenguaje quiere 160 acres de tierra de vega, y no quiere a la esposa de un hombre muerto en un lugar donde no pueda alcanzarla. ¿Te ha escrito? Una carta, dijo ella. La recibí antes de irme. Quería que me quedara. Lo planteó como una preocupación por mi bienestar. Dijo que el mundo era duro para una mujer sola y que la comunidad me cuidaría. Sonrió, y no fue una sonrisa amable. La comunidad me había cuidado durante 9 años. Sabía lo que eso significaba. Gideon se levantó. Se acercó a la estufa, no por frío, sino por la necesidad de moverse. Se quedó de espaldas a ella por un momento, pensando, y luego se dio la vuelta. ¿Tienes la carta?, dijo. Sí. ¿Tienes algún otro documento? ¿Certificado de matrimonio? ¿Registros de tierras? Cualquier cosa con el nombre de Amos y el tuyo. Ella lo miró con algo nuevo en sus ojos, calculando, midiendo. La mirada de una mujer recalibrando con lo que estaba tratando. Sí, guardé copias de todo. Las cosí en el forro de mi bolso de viaje. Él la miró fijamente. Cosiste documentos legales en tu bolso. He estado gestionando una situación peligrosa durante 9 años, dijo ella con calma. Sé cómo proteger la información. Algo se movió dentro de él. No exactamente admiración, aunque estaba cerca. Algo más fundamental que eso. Está bien, dijo él. Necesitamos ver lo que tienes. Si Caleb Amos sube esta montaña, quiero saber exactamente en qué terreno estamos. Ella se levantó lentamente. ¿Dijiste? Estamos, dijo. Sí. Este no es tu problema, dijo ella. Este es mío. Lo traje aquí y lo sé. No te estoy pidiendo que... Maeve. Su voz era tranquila y absoluta. Estás en mi casa. Lo que venga a por ti, viene a por mí. Eso no es negociable. Ella lo miró durante un largo momento, y él pudo ver el cálculo corriendo detrás de sus ojos. Viejos hábitos de autosuficiencia, luchando contra algo más nuevo y más aterrador que la autosuficiencia, que era la posibilidad de tener realmente a alguien a su lado. Está bien, dijo finalmente, muy en voz baja. Fue a su habitación y volvió con el bolso de viaje. Lo puso sobre la mesa y descosió el forro con el pequeño cuchillo del bolsillo de su abrigo, con práctica, eficiente, sin movimientos innecesarios. Y extendió un fajo de papeles doblados. Se sentaron uno frente al otro, y ella los revisó uno por uno, explicando cada uno con una voz clara y precisa. Y él escuchó sin interrumpir. Certificado de matrimonio. La escritura de la tierra de Vega de los Callahan, con ambos nombres. Una carta del Consejo de Ancianos, fechada 3 años después del matrimonio, que describe el acuerdo de sucesión de tierras con Amos. 3 de las cartas de Caleb, de los últimos 2 años, cada una cada vez más insistente, cada vez más velada en su amenaza. Y al final de la pila, un pequeño trozo de papel doblado con una letra diferente. Se detuvo cuando llegó a él. No lo desdobló de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó Gideon. Ella lo miró durante un largo momento. Antes de irme,
dijo lentamente. El médico que firmó el certificado de defunción de Amos vino a verme en privado. Había sido el médico de la familia durante 15 años. Me había tratado mis heridas varias veces. Hizo una pausa. Dijo que había escrito algo, que había tomado notas profesionalmente a lo largo de los años. Dijo que quería que tuviera una copia de lo que había en esas notas, por si alguna vez la necesitaba. Desdobló el papel y lo puso plano sobre la mesa. Era una declaración médica, fechada, firmada, que enumeraba las lesiones tratadas, las fechas, las causas declaradas. Causas que el médico evidentemente había anotado junto con sus propias observaciones clínicas sobre si esas causas eran consistentes con lo que realmente había encontrado. No eran consistentes, en la mayoría de los casos. Gideon lo leyó lentamente. Cuando terminó, levantó la vista. Él sabía, dijo. Él sabía, dijo ella. Simplemente tenía miedo de Amos, de la iglesia, de la comunidad. No dijo nada durante 15 años. Miró el papel. Me dio esto como lo más parecido a una disculpa que iba a recibir. También es una prueba, dijo Gideon. Ella lo miró a los ojos. Sí, de un patrón de abuso, de informes falsos. Si Caleb Amos sube esta montaña con lenguaje legal sobre los derechos de propiedad de la comunidad y una viuda que le debe algo a su iglesia, entonces tengo una declaración firmada por un médico que muestra cómo era esa comunidad desde dentro, dijo ella. Se miraron a través de la mesa, a través de los papeles, a través de la luz de la lámpara. Y algo cambió entre ellos que fue diferente de todo lo que había cambiado antes. No ternura, todavía no. Algo más parecido al reconocimiento. Dos personas que habían estado solas en un país difícil durante mucho tiempo, mirándose y comprendiendo por primera vez que quizás no tuvieran que estar solas en esto. «Vendrá», dijo ella. No era una pregunta. «Quizás», dijo Gideon. «Si lo hace, estaremos listos». Ella recogió los papeles con cuidado, los volvió a doblar y miró el bolso por un momento. Luego los dejó sobre la mesa, en lugar de volver a guardarlos. «Ya no tiene sentido esconderlos», dijo en voz baja. «No», asintió él, «no tiene sentido». Afuera, la tormenta se había calmado casi por completo. El silencio posterior tenía esa cualidad limpia y específica del aire que ha sido barrido por el viento. Agudo, vacío, clarificado. Y dentro de la cabaña, algo también se había clarificado. Maeve miró los papeles sobre la mesa. Luego miró a Gideon. «Yo no soy», dijo claramente, «lo que Amos hizo de mí. Necesito que entiendas eso. Lo que sea que hayas visto estas últimas 2 semanas, los sobresaltos, las puertas con pestillo, la forma en que no puedo oír un ruido fuerte sin...». Se detuvo, se recompuso. «Esa no soy yo. Eso es lo que me hicieron. Hay una diferencia». Gideon la miró durante un largo momento. «Lo sé», dijo. «Lo supe al segundo día». Su barbilla se movió. Apretó los labios con fuerza. No iba a llorar. Él podía verla decidirlo, eligiéndolo firmemente. «Bien», dijo ella. Y luego cogió la carta del médico y la sostuvo entre ellos. «Porque si Caleb Amos sube esta montaña, voy a ser yo quien le responda». Llegó un martes. Maeve lo supo antes que Gideon. Estaba en el límite de la propiedad haciendo su caminata matutina cuando vio al jinete subiendo por el camino del sur. No era la postura relajada de Harker, ni la postura suelta de un hombre en una ronda de suministros. Este hombre montaba a caballo como si estuviera dictando una sentencia, con la espalda recta, deliberado, vestido con lana negra que no pintaba nada en esta montaña con este tiempo. No corrió. Eso fue lo primero que notó de sí misma. No corrió. Se quedó en la línea de la cerca y lo vio venir. Sintió algo frío asentarse en su pecho. No era miedo, exactamente. Era más antiguo que el miedo. Era reconocimiento. Caminó de regreso a la cabaña a un ritmo constante. Entró por la puerta y dijo: «Está aquí». Gideon levantó la vista del arnés que estaba remendando. Una mirada a su rostro y lo dejó. «¿A qué distancia?» «20 minutos, quizás menos». Se levantó. «¿Quieres ir al dormitorio?» «No», dijo ella inmediatamente. Luego más bajo. «No. Te lo dije. Soy yo quien le responde». La miró por un momento, luego asintió una vez y fue a la ventana. Ella fue a la mesa
y extendió los papeles. Los había tenido organizados durante 2 semanas, desde la noche de la tormenta, cuando los descosió del forro de su bolso. Sabía el orden en que los quería. Sabía exactamente lo que iba a decir y en qué secuencia iba a decirlo. Lo había repasado en su mente cada mañana en sus caminatas por los límites, hasta que fue tan sólido y fiable como los postes de la cerca que había recolocado con sus propias manos. Estaba lista. El terror de eso, de estar lista, de confiar en sí misma para estar lista, era una cosa extraña de llevar. Gideon se apartó de la ventana, cruzó hacia el estante donde guardaba su rifle, y ella dijo sin levantar la vista de los papeles: «No». Él se detuvo. «Todavía no», dijo ella. «Déjame hablar con él primero. Si voy a por él con un rifle a su espalda, parece culpabilidad. Necesito que parezca lo que es». «¿Qué es?», dijo Gideon. «Una mujer con documentación y sin nada que temer», dijo ella. Él bajó la mano del rifle. Se acercó y se paró cerca de la estufa, lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para darle el espacio que ella había pedido. Se cruzó de brazos y esperó. El golpe en la puerta, cuando llegó, fueron 3 golpes secos, oficiales, ensayados. El golpe de un hombre que creía que las puertas se abrían para él. Maeve abrió. Caleb Amos era más alto que su hermano, más delgado, con los mismos ojos hundidos y la misma calidad de atención, del tipo que te mide antes de saludarte. Tenía quizás 50 años, con canas en las sienes y un rostro que había aprendido hace mucho tiempo a componerse en expresiones de razonable preocupación. La miró. Algo pasó brevemente por sus ojos, sorpresa rápidamente controlada, y luego dijo: «Maeve, te ves bien». «Hermano Caleb», dijo ella. Su voz era uniforme. «Has venido de muy lejos. Estás muy lejos de casa», dijo él. Sus ojos pasaron por encima de ella hacia el interior de la cabaña y encontraron a Gideon de pie junto a la estufa. Miró a Gideon como los hombres como Caleb Amos miran a los hombres como Gideon Cole, evaluando, categorizando, decidiendo qué tan grande era el problema. «Este es mi marido», dijo Maeve. «Gideon Cole». Gideon asintió. No se movió de la estufa. Caleb volvió a mirar a Maeve. «¿Puedo entrar?» Ella se hizo a un lado. Él entró en la cabaña, se quitó el sombrero y lo sostuvo con ambas manos de una manera que pretendía parecer humilde. Y en cambio parecía un hombre que sabía exactamente cómo interpretar la humildad. «No te quitaré mucho tiempo», dijo. «He venido de lejos porque estoy preocupado por ti, Maeve. La comunidad está preocupada. Te fuiste rápidamente, sin el consejo adecuado. Y hay asuntos pendientes que deben resolverse entre tú y el Consejo de Ancianos antes de». «La tierra», dijo ella. Él hizo una pausa. «El acuerdo de sucesión que Amos hizo con el Consejo es nulo», dijo ella. Él parpadeó. Fue un parpadeo muy pequeño, muy controlado. Pero ella había estado observando su rostro durante 9 años en cenas familiares y servicios dominicales. Y conocía cada milímetro de lo que significaba el control en un rostro de los Amos. «El acuerdo», dijo él con cuidado, estipulaba que en caso de la muerte de Amos, el Consejo asumiría la administración de la propiedad, siempre que su viuda permaneciera dentro de la comunidad y bajo el cuidado pastoral del Consejo. «Tú dejaste la comunidad», lo que no significa nada, dijo ella. Fue a la mesa y cogió el primer documento. «Siéntate, Caleb». Él miró el documento, la miró a ella, se sentó. Ella puso el certificado de matrimonio sobre la mesa frente a él. «Mi nombre y el de Amos están en esta escritura por igual. Mi firma es necesaria para cualquier transferencia de esa propiedad. El acuerdo que Amos hizo con tu consejo se hizo sin mi conocimiento y sin mi firma, lo que significa que, según la ley territorial, no tiene ningún peso legal». Él abrió la boca. «No he terminado», dijo ella. Él la cerró. Puso el segundo documento. «Esta es la carta del Consejo a Amos, la que describe el acuerdo de sucesión. Me gustaría que notaras la fecha». La señaló con el dedo. «Esto fue escrito en el 7º año de nuestro matrimonio, 3 meses después de que el Dr. Hendricks me tratara por una costilla rota». Hizo una pausa. El Dr. Hendricks registró la lesión como consistente con un trauma por fuerza contundente repetida,
inconsistente con la causa declarada. El rostro de Caleb se había quedado muy quieto. Puso el tercer documento, la declaración del médico. El doctor Hendricks guardaba registros, dijo. 15 años de registros. Fechas, lesiones, causas declaradas, observaciones clínicas. Me dio un resumen antes de irme. Lo deslizó por la mesa hacia él. Me gustaría que leyeras el tercer párrafo. Él no lo tocó. El tercer párrafo, repitió ella. Su voz no había cambiado. Era la voz de una mujer leyendo las actas en una reunión de la Junta. Precisa, sin prisas. Absolutamente segura del material. Él lo miró. Su mandíbula se movió una vez. Ese acuerdo, dijo ella, se hizo entre tu consejo y un hombre que en ese momento hería regularmente a su esposa. Un hecho que el doctor Hendricks documentó y no denunció porque tenía miedo de tu comunidad. Un hecho que 12 miembros de esa comunidad observaron durante 9 años y decidieron no nombrar. Recogió los documentos en una pila ordenada y los sostuvo. Si persigues la reclamación de la tierra, estos documentos se convertirán en parte de un procedimiento legal público, en el que el Consejo de Ancianos de tu iglesia tendrá que explicar su acuerdo con un hombre cuyo médico había documentado 9 años de abuso físico. El silencio en la cabaña era absoluto. Gideon no se había movido de la estufa. No había hecho ni un ruido. Simplemente estaba allí, un hecho en la habitación, firme como las paredes de madera. Caleb Amos miró a Maeve durante un largo momento. Ella podía verlo calcular de la misma manera que siempre había calculado detrás de la misma cara cuidadosa, sopesando los costos, decidiendo. Maeve, dijo finalmente, y su voz había perdido por completo la calidez pastoral, solo un tono plano y fáctico ahora. Estás haciendo una acusación. No lo estoy, dijo ella. Estoy haciendo una declaración, y te estoy diciendo lo que sucederá si me obligas a hacerla públicamente. Lo miró directamente. Vete a casa, Caleb. Dile al consejo que la tierra me revierte a mí, según la ley de herencia territorial, y que no hay nada que hacer al respecto. O quédate y mira lo que pasa cuando una declaración médica firmada se lee en voz alta en un tribunal territorial. Inclinó la cabeza ligeramente. Tú eliges. Él se levantó. Se puso el sombrero. La miró como los hombres poderosos miran algo que los ha sorprendido. No con respeto, todavía no, quizás nunca, sino con la recalibración de un hombre que acaba de descubrir que el suelo que pisaba no es el suelo que creía que era. Miró a Gideon. Gideon le devolvió la mirada. Ninguno de los dos habló. Luego, Caleb Amos salió por la puerta y la cerró detrás de él. Y Maeve se quedó en la mesa con las manos planas sobre la pila de documentos. Y escuchó el sonido de su caballo alejándose del patio. Se quedó allí durante 30 segundos, quizás un minuto, sin moverse. Luego sus rodillas se doblaron y se sentó en la silla, y se cubrió la cara con ambas manos. Gideon cruzó la habitación en 3 pasos. No la tocó. Acercó la otra silla y se sentó a su lado, cerca, sin tocar, presente, y no dijo nada. Ella inspiró y expiró, de forma controlada y luego menos controlada. Y el sonido que salió de ella no fue exactamente un llanto, fue algo más antiguo y raro que el llanto. El sonido de 9 años, y el caso de un abogado, y el hermano de un hombre muerto, y 15 años del silencio de un médico, y todo el peso insoportable de eso saliendo de golpe por una pequeña grieta. Puso su mano sobre la mesa entre ellos, abierta, sin alcanzarla. Ella la miró. Luego puso su mano sobre la de él, y él cerró los dedos. Y eso fue todo. Ninguno de los dos dijo una palabra. Después de un rato, ella levantó la cabeza. Tenía la cara roja y los ojos hinchados. Y parecía, pensó él, más ella misma que nunca. Desprotegida, de una manera que no era vulnerabilidad, sino algo más allá, algo al otro lado. Se irá a casa, dijo ella. Su voz era áspera. Sí, dijo Gideon. El consejo lo dejará pasar. No vale la pena la exposición. No, asintió él. No lo vale. Ella miró sus manos sobre la mesa. No apartó la suya. He estado cargando con eso durante 2 semanas, esperándolo. Lo sé, dijo él. No tenía miedo, dijo ella. Y luego,
con una pequeña cualidad de asombro. No le tenía miedo. Tenía miedo de no decirlo bien. Tenía miedo de ponerme delante de él y perder el control. Pero no le tenía miedo. Gideon la miró. «Nunca le tuviste miedo a Caleb Amos», dijo. «Tenías miedo de lo que representaba, de lo que todo el sistema representaba, y lo enfrentaste con documentos y una voz clara, y lo enviaste montaña abajo». Ella guardó silencio por un momento. «Sí», dijo. «Lo hice». Retiró su mano finalmente, no para apartarla, solo para retirarla. Y se enderezó y miró los papeles sobre la mesa. «Necesito escribir a la Oficina de Tierras Territorial», dijo. «Presentar la reclamación de herencia formalmente, para que quede registrada antes de que tenga tiempo de intentar algo por la vía legal. Puedo llevarte a Ridgeback cuando el camino esté despejado», dijo Gideon. «Allí hay un notario. Harker conoce al secretario territorial». Ella asintió. Ya estaba pensando en el futuro. Él podía verlo. La misma mente sistemática que caminaba los límites, reorganizaba los estantes de suministros y cosía documentos en los forros de los bolsos. No había terminado. Ya estaba 3 pasos por delante de lo que acababa de suceder, avanzando, planeando lo siguiente. Él se levantó y fue a por café, porque eso era lo que podía hacer en ese momento. Y le puso una taza delante, y ella la envolvió con ambas manos y dijo sin levantar la vista: «Gracias». «¿Por el café?» «Por estar ahí», dijo ella. «Por no decir nada». Él se sentó de nuevo. «No necesitabas que dijera nada». «No», asintió ella. «Pero necesitaba que estuvieras ahí». Lo miró. «Hay una diferencia». Él entendía esa diferencia muy bien. Esa noche, por primera vez, ella lo ayudó con algo para lo que él no había pedido ayuda. Él estaba trabajando en el arnés que había dejado a un lado cuando ella regresó de la línea de la propiedad esa mañana, y ella se sentó frente a él, cogió la correa secundaria sin preguntar y comenzó a trabajar el aceite en el cuero con la yema del pulgar. Trabajaron uno al lado del otro, a la luz de la lámpara sin hablar. Y después de un rato, dejó de parecer que 2 personas hacían una tarea y empezó a parecer otra cosa, algo que aún no tenía nombre, pero que ambos podían sentir. «Gideon», dijo ella, sin levantar la vista del cuero. Cuando escribiste a la agencia», dijo, «dijiste que querías una compañera, alguien con quien compartir los inviernos». Hizo una pausa. «¿Lo decías en serio o fue solo el lenguaje que usaste porque era...?» «Lo decía en serio», dijo él. Ella guardó silencio por un momento, trabajando el cuero. «Para ti, ¿qué es una compañera?» Él lo pensó como pensaba en todo, genuinamente, sin prisas. «Alguien que me dice cuándo un poste de la cerca se ha aflojado», dijo. «Alguien que enciende el fuego sin esperar a que se lo pidan. Alguien que camina el límite de la propiedad y vuelve y me cuenta lo que encontró». La miró de reojo. «Alguien que envía a un hombre como Caleb Amos de vuelta montaña abajo con una pila de documentos legales y una voz clara». La comisura de su boca se movió. Esa última no estaba en la lista de cualidades útiles de la agencia. «No», dijo él, «pero debería haberlo estado». Ella dejó la correa y lo miró. «No soy fácil», dijo. «Quiero ser honesta sobre eso. Las puertas con pestillo puede que no desaparezcan rápidamente. Los sobresaltos, las caminatas por la mañana. Puede que tenga». Se detuvo. «No busco algo fácil», dijo él. «Busco algo real. Lo que tú eres es real. Eso es lo que necesito». Ella le sostuvo la mirada. Algo se movió en su rostro, lento y cuidadoso. Y finalmente, inequívocamente, algo que tenía la cualidad de asentarse. Como algo que había estado preparado contra un impacto durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía simplemente descansar. «Me quedo», dijo ella. Él asintió. «Está bien. No porque no tenga a dónde ir», dijo ella. «Quiero dejar eso claro. Ahora tengo la tierra. Cuando la reclamación esté registrada, tengo activos, tengo opciones». Le sostuvo la mirada. «Me quedo porque quiero». Fue la frase más importante que había dicho desde que bajó de esa diligencia. Él lo sabía. Ella sabía que él lo sabía. «Está bien», dijo él de nuevo, y volvió a poner la mano en el arnés. Y ella cogió la correa, y siguieron trabajando. Afuera, el frío se intensificó hacia la oscuridad total del invierno.
y dentro de la cabaña, la lámpara ardía firme. Y ninguno de los dos habló de lo que acababa de decidirse porque ya no necesitaba ser hablado. Se había dicho. Era real. Eso era suficiente. 3 días después, Gideon la llevó a Ridgeback. Se sentó a su lado en el banco del carro con los documentos en el bolsillo interior de su abrigo. Y cuando llegaron al pueblo, entró en la oficina del notario y presentó la reclamación de tierras territorial ella misma, con su propia firma, a su propio nombre, Maeve Callahan Cole, y salió a donde Gideon esperaba con los caballos. Le entregó la copia sellada de la reclamación. Él la miró, luego la miró a ella. ¿Cómo se siente eso? Ella tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo guardó en su abrigo. Lo pensó honestamente. Como algo que era mío, dijo. ¿Qué recuperé? Él chasqueó las riendas y comenzaron a subir por el camino de la montaña, y ella se sentó a su lado, con su hombro a 1 pulgada del suyo. Y por primera vez desde que había llegado, no observó la línea de árboles. La reclamación de tierras se registró un miércoles. Para el viernes, el invierno había vuelto con todo lo que le quedaba. No una tormenta esta vez, algo más constante y cruel que una tormenta. Un frío profundo que se asentó sobre la montaña como una mano presionando, bajando la temperatura tan rápido que el agua en el lavabo dentro de la cabaña tenía una capa de hielo por la mañana, a pesar de que la estufa funcionó toda la noche. Los caballos estaban inquietos en el cobertizo. La provisión de leña, que Gideon había calculado que les duraría hasta febrero, de repente parecía menos segura. Se lo dijo en el desayuno. «Necesito subir a la línea de árboles del norte», dijo. «Hay un paso de ciervos allí arriba que he estado observando desde octubre. Si no hago el viaje ahora, el sendero se cerrará en otra semana y permanecerá cerrado hasta marzo». Ella lo miró por encima de su taza de café. «¿Cuánto tiempo?» «Día y medio de ida. Un día si me apuro y tengo suerte». Hizo una pausa. «Podrían ser 2 días si el tiempo cambia». Ella asintió. «Yo me encargaré de la estufa y los caballos». «Sé que lo harás», dijo él. No como un consuelo, como un hecho. Se fue antes del amanecer con el armazón de la mochila, su rifle y suficiente carne seca para 2 días. Ella se quedó en la puerta y lo vio irse hasta que la oscuridad se lo tragó. Luego volvió a entrar y echó el pestillo. No por miedo esta vez, sino por el frío. Y se sentó a la mesa con su café y escuchó la cabaña asentarse a su alrededor. Había vivido sola antes. 9 años de un tipo particular de soledad, que era peor que la soledad. La soledad de ser invisible dentro de tu propia vida. Esto era diferente. Esta era la cabaña en silencio porque una persona se había ido. No porque ella hubiera aprendido a hacerse lo suficientemente pequeña como para que su presencia no se notara. Notó la diferencia. La sostuvo por un momento, como se sostiene algo cuyo peso quieres recordar. Luego se levantó y se puso a trabajar. El primer día fue sencillo. Mantuvo la estufa constante, revisó los caballos al mediodía, y encontró que la yegua gris favorecía su pata delantera izquierda, no mucho. Una ligera hinchazón en el menudillo que necesitaba compresas frías. Y pasó 1 hora en el cobertizo hablando con la yegua en voz baja, mientras bajaba la hinchazón con nieve compacta envuelta en un paño. La yegua se dejó hacer, lo que significaba que confiaba en las manos que lo hacían. Y Maeve sintió algo tranquilo y real en eso. Confianza ganada sin palabras. Solo con constancia, paciencia y presencia. Pensó mucho en eso esos días. Por la tarde del segundo día, el frío se había intensificado aún más, y había gastado más leña de la que había planeado. Fue a la pila de leña, miró lo que quedaba, hizo el cálculo, y decidió que necesitaba cortar más antes de que oscureciera. Encontró el hacha de partir en el cobertizo, y partió leña durante 2 horas en el frío brutal, trabajando hasta que sus hombros ardían, y su aliento salía en duras nubes blancas. Y cuando terminó, la apiló contra la pared de la cabaña, entró y se paró junto a la estufa con las manos extendidas hasta que pudo sentirlas de nuevo. No tenía miedo. A eso volvía una y otra vez. Tenía frío, estaba cansada y estaba sola en una montaña en lo más profundo del invierno. Y no tenía miedo. No sabía exactamente cuándo había cambiado eso. En algún lugar entre las caminatas por los límites, y Caleb Amos sentado frente a esa mesa,
y la reclamación de tierras sellada en el bolsillo de su abrigo. Algo se había realineado dentro de ella, no curado, no terminado, pero fundamentalmente cambiado. Como una articulación que había estado fuera de lugar durante tanto tiempo que cuando finalmente volvió a su sitio no se sintió como una restauración, sino como una especie de alivio estructural. El dolor de que estuviera bien de nuevo después de tanto tiempo estando mal. Calentó la cena, comió sola y leyó a la luz de la lámpara. Gideon tenía un pequeño estante de libros que ella fue leyendo lentamente, saboreándolos como había saboreado las mañanas tranquilas antes de que nadie se levantara, porque eran suyos, el tiempo y las palabras, y se fue a dormir sin echar el pestillo de la puerta del dormitorio. También se dio cuenta de eso. Por la mañana, cuando se levantó y la vio abierta, se quedó mirándola un momento. Luego la dejó abierta y fue a hacer café. Él regresó a última hora de la tarde del segundo día. Oyó a los caballos antes de oírlo a él. La yegua gris relinchó desde el cobertizo, reconociendo el sonido de él subiendo por el bosque. Y ella puso otro trozo de leña en la estufa y fue a la puerta. Salió de la línea de árboles con un ciervo mulo sobre los hombros. Se movía con el paso pesado y deliberado de un hombre que ha superado su límite, y que funciona con las últimas reservas de algo que ya no es exactamente fuerza. Llegó al patio, se detuvo y se quedó un momento con la cabeza gacha, respirando. Ella bajó los escalones antes de haber decidido moverse. «Déjalo», dijo ella. Él levantó la vista. Su rostro estaba blanco grisáceo por el frío y el agotamiento. Tenía hielo en la barba y la miró con una expresión que no le había visto antes. No angustia, pero algo adyacente. La mirada de un hombre que ha aguantado durante mucho tiempo y que solo ahora, a la vista de un lugar seguro, se permite sentir lo cansado que está. Bajó el ciervo a la nieve. Sus rodillas se doblaron al hacerlo. No llegaron a fallar, pero casi. «Estoy bien», dijo. «Lo sé», dijo ella. «Entra, el ciervo necesita». «Yo me encargo del ciervo», dijo ella. «Entra primero». Él la miró. «Gideon». Su voz era firme y clara. «Entra». Él entró. Ella lo sentó a la mesa, le puso café delante y le quitó el abrigo exterior, ella misma, porque sus manos aún no funcionaban correctamente, torpes por el frío. Y lo colgó junto a la estufa sin darle importancia. Le quitó los guantes y le miró las manos. No había congelación, solo un frío profundo, la piel roja y rígida. Y puso un recipiente con agua fría sobre la mesa y metió sus manos en él sin preguntar. Él se sentó allí y la dejó hacer. «El menudillo de la yegua gris estaba hinchado», dijo ella con naturalidad mientras le devolvía el calor a las manos. «Lo empaqué con nieve ayer. Esta mañana ha bajado». «Bien», dijo él. Su voz era áspera. «Ayer por la tarde partí leña durante 2 horas. Hay suficiente para pasar la semana sin racionar». «Bien», dijo él de nuevo y la miró. «El ciervo está afuera», dijo ella. «Cuando estés lo suficientemente caliente como para ser útil, lo procesaremos juntos. Hasta entonces, bebe tu café». Algo se movió en su rostro, lento, complicado y muy profundo. «Me estás dando órdenes», dijo. «Observaciones», dijo ella. «Eres un hombre razonable. Llegarás a las mismas conclusiones». Él miró sus manos en el recipiente. La miró a ella. Luego, en voz baja, «¿Cómo estás?». Ella consideró la pregunta como él le había enseñado a considerar las cosas. Honestamente, sin el reflejo de bien que había pasado 9 años perfeccionando. «Estoy bien», dijo. «Partí leña. Curé a tu yegua. Leí la mitad de ese libro de Twain que tienes en tu estante». Hizo una pausa. «Anoche dejé la puerta del dormitorio abierta». Él se quedó muy quieto. Ella lo miró a los ojos. «Me di cuenta por la mañana», dijo. «Pensé que deberías saberlo». Él no dijo nada durante un largo momento. Luego, «Eso es bueno, Maeve». «Sí», dijo ella. «Lo es». Soltó sus manos, se levantó y cogió su abrigo. «¿Estás lo suficientemente caliente como para salir? Dame 5 minutos». Salió y miró al ciervo, evaluando lo que había que hacer. Había procesado caza antes, en las tierras de Amos, cuando los peones no estaban disponibles. Lo que ocurría con frecuencia porque Amos no les pagaba a tiempo,
y se iban. Conocía el trabajo. No le tenía miedo al trabajo. Gideon salió en 10 minutos. Estaba más firme. El color volvía a su rostro. Se paró a su lado junto al ciervo y la miró mirándolo. «¿Has hecho esto antes?», dijo. No era una pregunta. «Sí», dijo ella. Extendió la mano para pedir el cuchillo de desollar, y después de una breve pausa, él lo puso en su mano, y ella se puso a trabajar. Procesaron ese ciervo juntos, a la fría luz del atardecer. Trabajando sin movimientos innecesarios, pasándose las cosas sin necesidad de hablar mucho. Porque el trabajo en sí tenía un lenguaje, y ambos lo hablaban. En un momento dado, se topó con una sección de piel que se resistía y maldijo en voz baja. Una palabra corta y seca, que nunca había dicho en voz alta, delante de nadie en su vida. Gideon la miró de reojo y no dijo nada, pero la comisura de su boca se movió. «No lo hagas», dijo ella. «No he dicho nada», dijo él. «Estabas a punto de hacerlo. Iba a decir que tienes mejor técnica en los cuartos traseros que yo», dijo. «Eso es todo». Ella lo miró. Estaba diciendo la verdad. «Los peones de Amos me enseñaron», dijo. Antes de irse, volvió al trabajo. Un viejo llamado Cutter. Dijo que tenía mejores instintos que la mayoría de los hombres que había visto. A Amos no le gustó eso. «Cutter tenía razón», dijo Gideon. Ella trabajó en silencio por un momento. Luego, «Gideon, quiero aprender a disparar», dijo. «Correctamente. No solo a manejar un arma, a disparar de verdad, con precisión y fiabilidad». Él la miró. «Está bien. En primavera», dijo ella, «cuando el suelo se abra». «Está bien», dijo él de nuevo, sin dudar, sin condiciones, sin preguntar por qué o si estaba segura. «Solo está bien», como se le dice, está bien a una compañera que hace una petición razonable sobre su propia vida. Ella lo oyó. La calidad de ello. Volvió al trabajo y terminaron con el ciervo cuando la última luz se fue del cielo. Llevaron la carne adentro juntos. Ella cortó los filetes, mientras él empezaba la cena, y se movían el uno alrededor del otro en la cocina, con la facilidad de dos personas que habían aprendido los ritmos del otro. ¿Dónde se paraba cada uno? ¿Cuánto espacio se necesitaba? ¿Cuándo moverse? ¿Y cuándo estar quieto? Después de la cena, ella se sentó a la mesa con el libro de Twain, y él se sentó frente a ella con sus mapas. La lámpara ardía entre ellos y la estufa crepitaba, y afuera el frío presionaba contra las paredes de la cabaña y no encontraba por dónde entrar. En algún momento, ella levantó la vista y lo encontró observándola. No la observación cuidadosa de los primeros días, no la vigilancia de un hombre que monitorea a una criatura herida. Esto era diferente. Esta era la mirada de un hombre que ha encontrado algo que no sabía que iba a encontrar, y todavía está comprendiendo el hecho de ello. Ella le sostuvo la mirada. «¿Qué?», dijo. «Nada», dijo él. Solo pensaba. «¿En qué?». Él guardó silencio por un momento. «En febrero», dijo. Solía temer febrero aquí arriba. La oscuridad, el frío y su duración. Miró sus mapas y luego de nuevo a ella. «No creo que lo tema este año». Ella lo miró durante un largo momento. Algo se movió en su pecho. No la cosa afilada que había estado allí durante 9 años, la tensa anticipación de lo que vendría después. Algo más suave, algo que tenía espacio. «No», dijo ella. «No creo que yo tampoco». Volvió a su libro. Él volvió a sus mapas. El fuego ardía. La montaña los sostenía. Más tarde, cuando la lámpara se estaba consumiendo, y ella cerró el libro y se levantó para ir a su habitación, se detuvo en el umbral. «Gideon». Él levantó la vista. «Gracias», dijo ella. No por una cosa en particular, por todo ello. Él la miró fijamente. «Igualmente», dijo. Ella fue a su habitación. No echó el pestillo. Afuera, el invierno asentó todo su peso sobre la montaña, sobre los bosques y el arroyo helado y el camino del sur, donde el caballo de Caleb Amos había dejado huellas que ahora estaban enterradas bajo 60 centímetros de nieve. Dentro de la cabaña, la estufa se consumió hasta las brasas y mantuvo su calor, y 2 personas durmieron sin miedo en el mismo lado de las mismas paredes. Y la montaña guardó su silencio. Y el silencio no estaba vacío, estaba lleno.
lleno de dos personas que habían sobrevivido cada una a lo insuperable, y habían llegado a la misma pequeña cabaña en la misma fría montaña. Y habían encontrado en el trabajo compartido de vivir algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras todavía, pero que ambos, en el largo y tranquilo invierno, estaban empezando a aprender la forma. Maeve Callahan Cole no se despertó esa noche buscando los bordes de un espacio que siempre había sido demasiado pequeño. Se despertó una vez, brevemente. Oyó el viento y el crujido de la cabaña y el sonido distante de los caballos en el cobertizo, y se quedó en la oscuridad y sintió el tamaño de la habitación a su alrededor. El tamaño real, generoso, sin restricciones, y respiró, y no tuvo miedo, y volvió a dormirse. Eso no fue algo pequeño, lo fue todo. Algunas personas pasan toda su vida esperando que alguien las rescate de los restos de lo que sobrevivieron. Maeve Callahan había esperado 9 años por un rescate, y nunca llegó, y así se había rescatado a sí misma. Con documentos cosidos en el forro de un bolso, una declaración firmada por un médico, una voz clara frente a una mesa y 2 manos que sabían hacer cada cosa difícil que había que hacer. Lo que Gideon Cole le dio no fue un rescate, fue algo más raro y duradero que un rescate. Le dio espacio, le dio firmeza, le dio un lugar donde ser capaz no era una amenaza para nadie, donde saber cosas no era un problema que gestionar, donde su tamaño no era algo que necesitara ser reducido, y ella le devolvió lo que él no sabía que le faltaba, hasta que ella llegó. El conocimiento de que la supervivencia compartida se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en una vida, se convierte en suficiente. No se convirtieron en una historia que la gente contaba sobre romance. Se convirtieron en algo más duro, más silencioso y más permanente que eso. 2 personas que habían sido rotas por cosas diferentes, construyendo algo inquebrantable juntas. Un día honesto a la vez. A la montaña no le importaba su pasado, solo preguntaba si podían soportar lo que les daba. Podían, lo hicieron. Y al soportarlo, se convirtieron finalmente, plenamente, sin disculpas, en un hogar el uno para el otro.